Durante décadas, la controversia no ha cesado. Todo lo contrario, se intensifica y el nombre de dos países la protagonizan. Dos países sudamericanos que, como afirman muchos, tienen la clave para terminar la discusión: Ecuador y Bolivia. ¿Qué se ha descubierto en estos países que hace temblar la historia que conocemos? ¿Hasta dónde podrían cambiar las cosas? En este video nos adentraremos en lo que algunos investigadores denominan son las pruebas definitivas para que los científicos conservadores acaben de aceptar que mucho antes que Cristóbal Colón, América y especialmente Sudamérica fue contactada y se establecieron vínculos estrechos entre sus civilizaciones y una civilización milenaria muy avanzada del Viejo Mundo, los sumerios. No te pierdas ni un minuto de este video porque te sorprenderás. ¿Qué es eso que se ha descubierto en Ecuador y Bolivia y que lo cambiaría todo? Hoy lo sabrás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Antes que todo, tenemos que conocer quiénes fueron los sumerios para luego llegar a los descubrimientos que vinculan a estos con lo que hoy es Ecuador y Bolivia. Los sumerios fueron una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la humanidad. Surgieron en la región conocida como Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, alrededor del año 3500 a.C., estableciendo ciudades-estado como Uruk, Ur, Lagash y Eridu. Su influencia cultural, política y tecnológica se expandió a lo largo del tiempo, convirtiéndolos en pioneros en áreas como la escritura, la arquitectura monumental y el comercio. La descripción física de los sumerios varía según diferentes fuentes, pero comúnmente se les representa con piel bronceada o de tono claro, ojos oscuros y cabello negro o castaño, a menudo largo y ondulado. Estas características están basadas en las representaciones artísticas encontradas en relieves, estatuillas y cerámicas de la época. Sin embargo, la información exacta sobre sus características físicas es difícil de precisar debido a la falta de registros genéticos detallados. Culturalmente, los sumerios son conocidos por sus avances en la escritura cuneiforme, la más antigua forma de escritura documentada, su compleja religión politeísta y su sistema de leyes como el código Ur-Nammu. Además, desarrollaron tecnologías importantes como el arado, la rueda y avanzadas técnicas de irrigación. Su capacidad para organizar ciudades-estados independientes, pero conectadas a través del comercio y la religión, les permitió prosperar durante más de 1000 años. La teoría de que los sumerios llegaron a América antes que Cristóbal Colón es una de las más enigmáticas y controversiales en el ámbito histórico. Diversos investigadores y autores han planteado la posibilidad de que esta antigua civilización, con su avanzada tecnología naval y conocimientos de astronomía, hubiera cruzado el Atlántico siglos antes de que los europeos comenzaran sus exploraciones. Los sumerios fueron expertos navegantes y comerciantes. A través de sus rutas comerciales, conectaron Mesopotamia con otras civilizaciones tan distantes como el Valle del Indo y el Antiguo Egipto. Si bien la evidencia de viajes transatlánticos no es algo concluyente, algunos estudiosos sugieren que la búsqueda de nuevos recursos o la expansión comercial pudo haber motivado a los sumerios a explorar más allá de las costas conocidas. Una de las hipótesis más interesantes es que los sumerios podrían haber tenido algún conocimiento de la existencia de tierras más allá del Atlántico. Esto se basa en la observación de antiguas tablillas sumerias que describen tierras lejanas y exóticas más allá de los límites de su mundo conocido. Estas tierras desconocidas podrían haber sido referencias a lo que hoy es América. Uno de los nombres más conocidos en esta teoría es el investigador y escritor británico Zecharia Sitchin, quien fue famoso por sus interpretaciones no ortodoxas de las tablillas sumerias.
En sus libros, Sitchin especula sobre la posibilidad de que los sumerios y otras civilizaciones antiguas tuvieran acceso a conocimientos avanzados de astronomía y navegación que les permitieron viajar grandes distancias, incluso hacia el continente americano. Y aunque la mayoría de los académicos convencionales rechazan estas ideas, la obra de Sitchin ha inspirado una corriente de pensamiento alternativo sobre la historia humana. Otra defensora de esta teoría es Henriette Mertz, autora de Paul Inc., quien argumenta que no solo los sumerios, sino otras civilizaciones antiguas como los egipcios y fenicios podrían haber llegado a América antes que Colón. Mertz sugiere que la influencia cultural de estos pueblos se puede observar en ciertas similitudes arquitectónicas y artísticas entre las civilizaciones del Viejo y el Nuevo Mundo. Uno de los puntos más discutidos en esta teoría es la posible evidencia material de la presencia sumeria en América. Aunque no existen restos arqueológicos irrebatibles que puedan vincular directamente a los sumerios con el continente americano, algunos artefactos y símbolos han sido interpretados como indicios de un posible contacto. Un ejemplo es el descubrimiento de petroglifos en algunas regiones de América Central y del Sur que presentan similitudes con símbolos sumerios. En sitios arqueológicos como La Venta, en México, ciertos motivos en esculturas y relieves han sido comparados con iconografía mesopotámica. Además, se ha señalado que algunas estatuillas y artefactos encontrados en América presentan características que podrían recordar a las deidades sumerias. Otro ejemplo es el controvertido mapa de Piri Reis, un antiguo mapa del siglo XVI atribuido al almirante otomano Piri Reis, que parece representar parte de la costa de América del Sur y la Antártida. Algunos teóricos sugieren que este mapa pudo haberse basado en fuentes mucho más antiguas que datan de tiempos sumerios, aunque no existe una prueba directa que respalde esta afirmación. Desde el punto de vista genético, no se han encontrado pruebas definitivas de que los sumerios o sus descendientes hayan dejado una huella en la población indígena americana, aunque el hecho de no existir en la actualidad una muestra del ADN de los sumerios impide poder realizar una comparación científica para definir si existe o no información genética sumeria en los americanos. Los estudios genéticos modernos tienden a apoyar la teoría de que los primeros habitantes de América llegaron desde Asia a través del estrecho de Bering, mucho antes de la existencia de la civilización sumeria. Sin embargo, algunos investigadores han señalado posibles similitudes lingüísticas entre el sumerio y ciertas lenguas indígenas americanas. Estas conexiones, aunque son débiles y controvertidas, han sido objeto de estudio en campos como la lingüística comparativa. Los defensores de la teoría sumeria en América señalan que algunas palabras y estructuras gramaticales en lenguas nativas americanas podrían tener raíces en antiguas lenguas de Mesopotamia. Llegamos entonces a lo que muchos investigadores denominan las pruebas definitivas que vinculan a los sumerios con las culturas precolombinas de América, especialmente a las de Ecuador y Bolivia. En la mundialmente conocida Cueva de los Tallos en Ecuador, se realizaron varias exploraciones y, según investigadores y defensores de este tema, se descubrió una biblioteca metálica con tablillas, por supuesto de metal, al parecer de oro o alguna aleación de metales dorados que contienen inscripciones sumerias sobre física, matemáticas, filosofía, astronomía, historia, entre otras especialidades. El sacerdote salesiano Carlos Crespi, que trabajaba desde la década de 1920 en el sector de la Cueva de los Tallos, realizó algunas excursiones a lo profundo de la enigmática cueva y recopiló varias de las tablillas metálicas con inscripciones aparentemente sumerias, además de otros objetos de valor arqueológico. En la década de 1960, el sacerdote Crespi inauguró una exposición en el museo que tenían los salesianos en Cuenca, muy cerca de la Cueva de los Tallos, y en esa exposición se mostraron al público las tablillas metálicas de lo que ya él mismo calificaba como una gran biblioteca metálica que estaba en lo profundo de la cueva y que contaba todos los secretos del origen de la humanidad
entre otras respuestas a grandes enigmas que penden sobre nuestra historia. Curiosamente, horas después de inaugurada la exposición, el museo se incendió y desaparecieron todas las tablillas metálicas, no así los demás artefactos expuestos. Según plantean muchos en la actualidad, ese incendio debe haber sido muy conveniente para algunos poderes que se verían en peligro con las tablillas sumerias. En 1969, el investigador y explorador húngaro-argentino Juan Morix hizo un anuncio que conmocionó a la comunidad arqueológica. Afirmó haber encontrado la biblioteca metálica en la Cueva de los Tallos durante una expedición a la región. Según Morix, esta biblioteca consistía en tablillas de metal con inscripciones y símbolos aparentemente sumerios, lo que sugería que esa avanzada civilización pudo haber llegado a Sudamérica mucho antes que los españoles. No obstante, Morix no presentó pruebas físicas inmediatas de estas afirmaciones, lo que generó muchas dudas entre los académicos, pero también generó muchas sospechas de que algo más grande estaba impidiendo que el investigador continuara sus investigaciones, como de hecho ocurrió. La Cueva de los Tallos es realmente enorme y de hecho existen muchos kilómetros de galerías que aún no han podido ser explorados, en los que pudiera estar la famosa biblioteca metálica sumeria. No obstante, de aquellas que extrajo el sacerdote Crespi, como ya dijimos, no se tiene ni idea de quién las robó y a dónde fueron a parar, por lo que la investigación se detuvo. Lo único que podría validar la teoría de que realmente la biblioteca metálica que dicen se encuentra en la Cueva de los Tallos es sumeria es que un equipo de exploradores se decida a investigar todos los rincones que aún no se han investigado y la encuentren, si es que ya no la encontraron antes y la ocultaron. Ahora bien, existe un artefacto que está haciendo temblar a la historia que se nos ha contado. Es uno de los más enigmáticos y controvertidos que se ha relacionado con la teoría de la llegada de los sumerios a América: la Fuente Magna, también conocida como el Cuenco de Fuente Magna. Descubierta en Bolivia, este artefacto ha generado un intenso debate entre arqueólogos, historiadores y teóricos alternativos, quienes sugieren que su inscripción cuneiforme podría ser una evidencia sólida de contacto entre Mesopotamia y las Américas mucho antes de la llegada de Colón. La Fuente Magna fue encontrada en las cercanías del lago Titicaca, en la región de Tiwanaku, Bolivia, supuestamente por un agricultor local a principios del siglo XX. Sin embargo, el artefacto no ganó notoriedad hasta principios de la década de 1960, cuando investigadores comenzaron a estudiar sus características más de cerca. Este cuenco de piedra, grande y tallado en roca, contiene inscripciones tanto en escritura cuneiforme como en una forma de escritura protosumeria, lo que ha llevado a algunos a teorizar que este objeto podría ser una prueba de que los sumerios llegaron a América del Sur. La característica más destacada de la Fuente Magna es la presencia de estos dos tipos de inscripciones. Una de ellas es claramente cuneiforme, la escritura desarrollada por los sumerios que se utilizaba para registrar textos administrativos, legales y religiosos. La segunda escritura parece ser una forma de proto-sumerio, un sistema de escritura anterior que fue utilizado en los primeros períodos de la civilización mesopotámica. El arqueólogo boliviano Hugo Boero Rojo, junto con investigadores como Clyde Winters, han propuesto que estas inscripciones podrían ser una mezcla de sumerio y semítico. Winters, en particular, ha argumentado que las inscripciones de la Fuente Magna presentan oraciones o invocaciones religiosas sumerias, lo que sugiere un vínculo directo entre esta civilización y el altiplano boliviano. Otra evidencia que se ha utilizado para apoyar esta teoría es la similitud entre algunos de los símbolos presentes en la Fuente Magna y los motivos decorativos de la civilización Tiwanaku,
una de las culturas más avanzadas de la región del altiplano andino. Tiwanaku, conocido por sus impresionantes monumentos de piedra y sus conocimientos astronómicos, podría haber tenido algún tipo de contacto con los sumerios, según teóricos alternativos. La teoría sugiere que los sumerios, con sus habilidades en la navegación y el comercio, podrían haber llegado a Sudamérica a través del Océano Atlántico, estableciendo contacto con las culturas locales y dejando rastros de su presencia, como la Fuente Magna y la Biblioteca Metálica en la Cueva de los Tallos en Ecuador. La autenticidad de la Fuente Magna ha sido objeto de debate. Muchos arqueólogos convencionales consideran que el cuenco podría ser una falsificación o que las inscripciones fueron añadidas mucho tiempo después de su creación original. Sin embargo, defensores de la teoría, como J. Alden Mason, han argumentado que la complejidad de las inscripciones y su coincidencia con la escritura proto-sumeria sugieren que es poco probable que sea una falsificación moderna. A pesar de las dudas, la Fuente Magna sigue siendo un enigma arqueológico que fascina a quienes creen en la posibilidad de contactos transoceánicos en la antigüedad. El cuenco ha sido comparado con la famosa piedra de Rosetta, ya que si se demostrara su autenticidad, podría cambiar nuestra comprensión de los intercambios culturales en la antigüedad. Los defensores de la teoría de la llegada sumeria a América argumentan que la Fuente Magna es solo una pieza en un rompecabezas mucho más amplio. Sugieren que los sumerios, como una civilización avanzada y con habilidades marítimas, podrían haber realizado viajes transoceánicos en busca de nuevas tierras y recursos. Las rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con el Valle del Indo y Egipto ya demostraban su capacidad de navegar largas distancias. Algunos teóricos creen que la expansión de estas rutas podría haber llevado a los sumerios a explorar el Atlántico y llegar a las costas sudamericanas. Ahora bien, si la Fuente Magna es auténtica y se probara que las inscripciones cuneiformes fueron hechas por sumerios o por personas influidas por esta civilización, implicaría un replanteamiento drástico de la historia de los contactos intercontinentales en la antigüedad. Cambiaría la narrativa de que América estuvo aislada hasta la llegada de los europeos y sugeriría que civilizaciones tan antiguas como la Sumeria podrían haber explorado y establecido contacto con culturas de otros continentes. Tanto la enigmática Biblioteca Metálica de la Cueva de los Tallos en Ecuador como la Fuente Magna en Bolivia son sin duda dos de los artefactos más intrigantes en el debate sobre los sumerios en América. Mientras esperamos un consenso entre los expertos, la teoría de que los sumerios llegaron a América antes que Colón seguirá siendo un tema de debate. El misterio sigue rodeando esta hipótesis, y mientras algunos investigadores continúan buscando pistas en antiguos textos, mapas y artefactos, la historia oficial aún no acepta esta narrativa. La posibilidad de que una civilización tan avanzada como la Sumeria haya explorado tierras más allá de su mundo conocido es muy intrigante. Si bien las pruebas actuales son escasas y controvertidas, el misterio de los sumerios en América seguirá siendo un campo abierto a la especulación y, por supuesto, a la exploración. Este relato, lleno de enigmas y posibilidades, capta la imaginación y plantea la eterna pregunta: ¿qué tan avanzada fue realmente la civilización sumeria? ¿Pudieron haber descubierto América miles de años antes que los europeos? Tal vez un día no muy lejano, nuevas evidencias puedan arrojar luz sobre uno de los misterios más intrigantes de la historia. El hecho de que no se hayan encontrado aún restos arqueológicos que lo prueben no quiere decir que no haya sido posible. Solo quiere decir que quizás todavía no se han encontrado y esperan ser descubiertos. El continente perdido de Mu, las tribus israelitas perdidas, la influencia extraterrestre, el continente perdido de la Atlántida,
La colonización vikinga de América. Estas, entre otras de las denominadas teorías conspirativas de las que te sorprenderás, serán el tema central de esta investigación. ¿Son sostenibles estas teorías? ¿Quiénes y por qué las han promulgado? ¿Por qué son denominadas teorías conspirativas? ¿A quién afectarían si se demostrara que son reales? ¿Cuáles son realmente los orígenes de los habitantes de todo el continente americano? Hoy sintetizaremos en este video los argumentos que se esgrimen alrededor del mundo para afirmar que existe una gran conspiración por mantener la verdad en la oscuridad. Pero ¿quiénes están detrás de las supuestas conspiraciones? ¿Qué ganan ocultando lo que muchos consideran son realidades escondidas? Acompáñame en este viaje de investigación histórica sobre las más desafiantes teorías que hacen tambalear, según muchos, la historia convencional de América. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Comenzamos este viaje por las denominadas teorías conspirativas sobre el poblamiento de América. Es importante que, aunque consideres una locura estas teorías, debes prestar atención desprejuiciadamente, pues para muchas personas alrededor del mundo tienen un significado, y todos merecemos respeto a nuestras opiniones. Al final, nos adentraremos en aspectos que te dejarán pensando. Además, en la descripción del video te dejo las fuentes bibliográficas que puedes consultar para ampliar tus conocimientos sobre estos apasionantes y desafiantes temas tan controvertidos. Teoría del origen extraterrestre. Esta teoría propone que las primeras civilizaciones de América, como los mayas, aztecas e incas, por solo citar 3 de ellas, fueron fundadas o influenciadas por seres extraterrestres. Se argumenta que construcciones como las pirámides de Mesoamérica, las líneas de Nazca y Machu Picchu son demasiado avanzadas para haber sido creadas sin asistencia externa. Teoría de la Atlántida. Según esta teoría, los sobrevivientes de la mítica Atlántida llegaron a América después de que su continente se hundiera, estableciendo las primeras civilizaciones avanzadas en Centroamérica y Sudamérica. Se argumenta que culturas como la maya, azteca e inca heredaron conocimientos y tecnologías de los atlantes. Teoría del poblamiento por tribus israelitas perdidas. Esta teoría sostiene que las tribus perdidas de Israel migraron a América en la antigüedad, fundando civilizaciones como las de los mayas y aztecas en Centroamérica y las de los incas en Sudamérica. La idea proviene en parte de interpretaciones literales del Libro de Mormón, publicado en 1830. Teoría de los colonizadores nórdicos o vikingos. Aunque es sabido que los vikingos llegaron a América del Norte, algunos teóricos argumentan que los nórdicos llegaron mucho más al sur, incluso a Centroamérica y Sudamérica, siglos antes de Colón. Se especula que los vikingos pudieron haber influido en las culturas precolombinas. Teoría del contacto transoceánico temprano. Esta teoría sugiere que culturas de Europa, África y Asia, como los fenicios, egipcios, chinos o africanos, realizaron viajes transoceánicos y establecieron contacto con las civilizaciones de Centroamérica y Sudamérica antes de Colón. En Centroamérica, se ha especulado sobre contactos entre los fenicios y las culturas mesoamericanas. Teoría de la hiperinfusión. Esta teoría propone que el poblamiento de América podría haber involucrado múltiples olas de migración, incluyendo no solo asiáticos a través del estrecho de Bering, sino también polinesios y otros pueblos del sudeste asiático que habrían llegado por mar, especialmente a las regiones de Centroamérica y Sudamérica. Teoría de la autoctonía. Esta teoría sugiere que los pueblos indígenas de América no migraron de ningún otro lugar,
sino que evolucionaron y se desarrollaron en el continente de manera independiente. Sostiene que las culturas de Centroamérica y Sudamérica son autóctonas y no derivadas de migraciones asiáticas o europeas. Teoría de los templarios y la misión secreta. Algunas teorías sugieren que los caballeros templarios, después de ser perseguidos en Europa en el siglo XIV, huyeron a América y se asentaron en el continente, influyendo en las culturas nativas de Centroamérica y Sudamérica. Teoría del contacto egipcio. Esta teoría sugiere que los antiguos egipcios pudieron haber llegado a América, estableciendo contacto con civilizaciones de Centroamérica y Sudamérica. Se especula que prácticas religiosas y arquitectónicas en estas regiones podrían haber sido influenciadas por los egipcios. Teoría del continente Mu. Similar a la teoría de la Atlántida, la teoría de Mu postula que un continente perdido existió en el Océano Pacífico y que sus habitantes, tras la destrucción de su hogar, emigraron a América, estableciendo las primeras civilizaciones en Centroamérica y Sudamérica. Estas son solo 10 de las denominadas teorías conspirativas que existen sobre el poblamiento del continente americano, pero existen muchas más, por lo que te invito a comentarlas en la caja de comentarios de este video. Ahora, nos introduciremos en un tema que seguramente te dejará pensando. De ser cierta una o varias de estas teorías que he mencionado, ¿por qué los académicos las denominan teorías marginales y las rechazan? ¿Existen razones para considerar que hay una conspiración por mantener ocultas estas páginas que podrían revelar verdades? Si es así, ¿quiénes podrían estar detrás de esa conspiración global? Como te dije anteriormente, presta atención, pues esto podría hacerte pensar y cuestionarte muy seriamente la historia tal y como la conocemos. Explorar las posibles razones por las cuales algunos grupos de poder o intereses establecidos podrían querer mantener en la oscuridad teorías alternativas sobre el poblamiento de América abarca aspectos culturales, sociales, políticos y económicos. Estas son algunas justificaciones hipotéticas para esta supuesta marginación de teorías alternativas. Protección de narrativas históricas nacionales. La historia oficial de muchas naciones americanas está profundamente entrelazada con narrativas sobre el descubrimiento y colonización europea. Aceptar teorías alternativas como la influencia de civilizaciones antiguas no europeas o el contacto extraterrestre podría socavar estas narrativas, afectando la identidad nacional y la percepción de la historia. Los gobiernos y élites culturales podrían temer que la aceptación de estas teorías genere inestabilidad social o nacionalismo fragmentado. Los estados podrían estar interesados en mantener una historia unificada que legitime su existencia y los logros de sus héroes nacionales, evitando cuestionamientos que puedan derivar en divisiones sociales o revisionismo histórico. Control de la autoridad académica y científica. Las instituciones académicas y científicas establecidas han construido su autoridad sobre siglos de investigación y teorías aceptadas. Reconocer teorías alternativas que contradicen la versión oficial de la historia podría deslegitimar a estas instituciones y abrir la puerta a cuestionamientos en otras áreas de conocimiento. La academia y la ciencia a menudo operan bajo estructuras jerárquicas que premian la conformidad y la adhesión a paradigmas existentes. Admitir que teorías marginales pudieran ser ciertas podría amenazar el control de estas instituciones sobre la producción de conocimiento, arriesgando su financiamiento y prestigio. Protección de intereses económicos. La historia oficial de América, centrada en la colonización europea, también está vinculada a la legitimidad de reclamaciones territoriales y económicas. Aceptar que otros grupos pudieron haber llegado antes a América o que civilizaciones antiguas eran más avanzadas de lo que se cree, podría generar reclamos de tierra, restituciones o debates sobre los derechos sobre recursos naturales.
Corporaciones, gobiernos y grupos económicos podrían estar interesados en mantener la narrativa oficial para evitar litigios complejos y demandas por reparaciones históricas que podrían surgir si estas teorías fueran reconocidas. Mantenimiento del control cultural y religioso. La narrativa dominante en la historia del poblamiento de América está alineada con las enseñanzas religiosas y culturales predominantes, especialmente aquellas provenientes de la cultura judeo-cristiana. La aceptación de teorías que involucren contactos extraterrestres, civilizaciones avanzadas desconocidas u orígenes no occidentales podrían desafiar las bases religiosas y culturales en las que se apoyan las sociedades actuales. Instituciones religiosas y culturales podrían estar interesadas en preservar su influencia y control, temiendo que la difusión de teorías alternativas amenace sus enseñanzas y provoque un cuestionamiento masivo de las creencias establecidas. Preservación de la geopolítica actual. La historia oficial de América refuerza las fronteras y relaciones geopolíticas modernas. Si se aceptaran teorías alternativas que sugieren conexiones antiguas entre América y otros continentes o civilizaciones, podría dar lugar a nuevas alianzas geopolíticas o a la reivindicación de territorios por parte de otros países o pueblos. Las potencias globales podrían ver en la aceptación de estas teorías un riesgo para el equilibrio geopolítico actual, prefiriendo mantener la historia convencional que sostiene el status quo y evita la creación de nuevos conflictos internacionales. Mantenimiento del poder de narrativas coloniales. Las narrativas históricas dominantes, especialmente aquellas que involucran el descubrimiento y colonización de América por los europeos, están profundamente arraigadas en la visión eurocéntrica del mundo. Aceptar teorías alternativas podría erosionar la legitimidad de la colonización y los beneficios que obtuvieron los países europeos. Los antiguos imperios coloniales y sus descendientes políticos y económicos podrían estar interesados en mantener una historia que justifique sus acciones pasadas y continúe apoyando sus intereses en el presente. Resistencia al cambio paradigmático. La aceptación de teorías alternativas puede requerir un cambio de paradigma en la forma en que entendemos la historia humana. Los cambios paradigmáticos suelen ser resistidos porque requieren una reevaluación masiva del conocimiento existente y la aceptación de la posibilidad de que se haya estado equivocado durante mucho tiempo. Los líderes políticos, académicos y culturales que han basado sus carreras en la narrativa convencional podrían resistirse a un cambio que ponga en duda su trabajo y sus creencias fundamentales. Resumiendo, amigos, si las teorías alternativas o teorías conspirativas sobre el poblamiento de América fueran ciertas, los intereses en mantenerlas marginadas podrían estar motivados por un deseo de preservar la estabilidad social, la legitimidad de las instituciones establecidas y el control sobre las narrativas históricas que fundamentan el poder actual. Estas dinámicas reflejan cómo la historia y la verdad no solo son campos de estudio, sino también arenas de poder en las que se juegan intereses políticos, económicos y culturales muy fuertes. ¿Seremos testigos algún día de la revelación de alguna verdad que ha estado oculta durante siglos? ¿Tiene sentido o no continuar investigando sobre los orígenes de quienes habitamos el continente americano? ¿Cuál de estas teorías conspirativas consideras tú que tiene mayores potencialidades para ser real? Te leo en los comentarios. Recuerda que te dejo en la descripción del video una lista de la bibliografía que puedes consultar para ampliar tus conocimientos sobre las teorías conspirativas tratadas hoy. Ahora, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.